Bueno, primero darle la bienvenida a todos y a todas. Esta es la primera actividad del precongreso, del 13º Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico, el cual se va a realizar los días 23, 24 y 25 de septiembre del 2021 en la Universidad de Costa Rica. Nada más recordarles que el primer miércoles de cada mes vamos a realizar actividades enfocadas en el uso de AT dentro de distintos ámbitos. Hoy vamos a iniciar con el bloque de ponencias de acompañamiento terapéutico en adicciones. Y antes de dar inicio, a los que están conectados, comentarles que al final vamos a tener una sección de preguntas. Pueden empezar a hacer las preguntas en la sección de comentarios en vivo y al final vamos a abrir un espacio de discusión. También invitarlos a los que no se han inscrito para recibir información, pueden realizarlo a través de la página del Congreso o al correo info@costarrica@gmail.com. Hoy tenemos dos invitados. En primer lugar está Jessica Milet. Jessica es fundadora de Acompañamiento Terapéutico de Costa Rica, docente en psicopatología clínica del borde de la psicosis de la Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales y docente de posgrado de psicología en la Universidad de Costa Rica. Es supervisora clínica del programa de aulas de escucha del MEP, Caja Costarricense del Seguro Social, y UNICEF. Miembro de la Asociación Costarricense para el Estudio y la Investigación del Psicoanálisis y doctorante en Sociedad y Cultura por la UCR. Y también está con nosotros Pablo Dragoto, desde Argentina. Pablo es docente y psicólogo clínico, graduado de la Universidad de Córdoba, fue director nacional en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación de Argentina, CEDRONAR. Ha sido coordinador del Servicio de Acompañantes Terapéuticos de la Fundación Sistere, así como presidente de la misma. Fue miembro fundador de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República de Argentina y participó en la elaboración de proyectos de ley sobre el ejercicio del acompañante terapéutico. Entre otros cargos, cabe destacar que ha sido parte de distintas organizaciones e investigaciones en el tema de uso de sustancias psicoactivas, así como en el trabajo con adolescentes en centros de prevención y tratamiento de drogodependencia. Además, es autor de distintos libros, como Acompañantes, Conceptualizaciones y Experiencias en AT y Eficacia Clínica del Acompañamiento Terapéutico. Así que bienvenidos a ambos. Y ahora les doy la palabra a Jessica. Jessica, bienvenida y gracias. Bueno, muchas gracias, Gaby, por esta presentación. Espero que se escuche bien y que podamos, bueno, compartir este espacio de disertación y de bienvenida a nuestro invitado especial, a Pablo Dragoto. Pablo, nos conocimos en el Congreso Internacional, en el 12º Congreso Internacional, y es por ello que hoy está acá con nosotros y por su amplio recorrido en el trabajo en la rehabilitación, en la reinvención de estos procesos en adicciones. Yo quiero presentarles hoy un escrito, les voy a presentar un PowerPoint que hice para ustedes sobre el acompañamiento terapéutico como una herramienta clínica para la salud mental y el lazo social. Y poner un poco en contexto, sé que nos están viendo de Argentina, bienvenidos a nuestros colegas latinoamericanos, nos están viendo también de México, de Colombia, bienvenidos a todos y todas. Voy a poner un poco en contexto por qué el acompañamiento terapéutico en Costa Rica, cómo fue que se introdujo y en qué consiste esta herramienta y este dispositivo, ¿no? Es un dispositivo. Vamos a abrir la presentación. A ver. Ok. ¿Me están viendo? ¿Sí? Ok. Acá está. Empezamos.
el acompañamiento terapéutico, una herramienta clínica para la salud mental y el lazo social. Un poco para hablar del sistema de salud mental en Costa Rica. Costa Rica está suscrita a las políticas de salud mental y en ellas data la Declaración de Caracas, que es una inauguración en donde empieza a transformarse el sistema de salud y Costa Rica se adscribe a las políticas de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS con este congreso, con esta Declaración de Caracas. Y básicamente la propuesta es la reestructuración de la psiquiatría y la salud mental en Costa Rica. La idea entonces con esta declaración es que Costa Rica empiece a cambiar sus políticas institucionales hacia políticas institucionales y hospitalarias, hacia unas políticas que avancen más hacia la comunidad. Y entonces plantean que la intervención en salud mental no es solamente una intervención en el abordaje de la crisis inmediata, ¿verdad? Con lo cual se gastan, hay muchísimo más gasto público a nivel económico, ¿no? Ya sabemos que la hospitalización es mucho más cara que todos los programas de rehabilitación que puedan hacerse, tanto para el país a nivel de costo como para el sujeto también, ¿no? Porque la hospitalización produce cierta iatrogenia de la enfermedad y la apuesta entonces sería a empezar a construir más bien programas de rehabilitación psicosocial y de reinvención social que le permitan a las instancias institucionales promover los programas comunitarios, ¿no? Jessica, En el hospital psiquiátrico, ¿sí? disculpa, es que no se está compartiendo la pantalla. Ok, eso es muy importante. Entonces no sé si lo volvés a ¿A poner a poner? compartir. Claro. Ajá. Ok. Vamos a ver qué pasó. Ah, yo tengo acá como que sí se está compartiendo. Sí, no, Voy a volverlo a hacer. me dicen que sí, que no se está viendo en el Facebook Live. Ok. ¿Me están viendo a mí? Sí, Ok. Vamos a ver. Share screen. Windows or screen. Se le pone StreamYard. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? vamos a ver, está cargando. No, la presentación no la carga Ahí aparentemente. está. Ahí está. ¿No? No, no, lo que puedes hacer es pues compartirla desde el share screen, desde la pantalla, pero no ponerlo en modo presentación, tal vez. ¿Ahí lo ves? No. Uh-huh. Vamos a ver. Ahorita, ¿qué están viendo? Ahora sí vemos tu pantalla y podemos, si pones el PowerPoint, Uh-huh. sí lo podemos ver, pero no en modo presentación. Entonces puedes abrir el PowerPoint, digamos, Ok. y no ponerlo en pantalla O sea, completa. pueden ver esta. Pueden ver Ajá, aquí. sí, Pueden ver esto. sí. Pueden ver el PowerPoint sin presentación. Ah, no, ahí estamos viendo. Esa No, no es mía. Esa no es mi pantalla. esa no es tu pantalla. No. A ver. Puedes volverla a poner como
¿Así? ¿Ahí lo ven? ¿Nos ven a nosotros tres? Ajá. Ok. Y si yo bajo esto, ¿ven la presentación? Dale compartir pantalla porque alguien le estaba compartiendo. Ok. ¿Qué pasó acá? Ok. Si quieres, Jessica, si quieres, yo puedo compartir mi pantalla a ver si en el mío sí se. Ahí está. ¿La ves? ¿La ven? ¿Ahora sí la ven? Ahí está, ahora sí. Ahí Sí, sí la vemos. Nada más no la Sí. pongas en modo de presentación, porque ahí es cuando la perdemos. Ok. ¿En ahí se ese ve. tamaño? Sí, está bien. ¿Se ven? Sí, sí. Perfecto. Ok. Bueno, Listo. habíamos hablado de los acompañamientos terapéuticos, una herramienta clínica para la salud mental, lazo social. Habíamos planteado la adscripción de Costa Rica a la Declaración de Caracas y a las políticas que plantea la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, que es el pasaje de una política institucional y de hospitalización hacia una política que se adentre más en las apuestas y en los proyectos comunitarios para la reinserción y la rehabilitación social de los pacientes con algún padecimiento mental, ¿no? Esto es lo que habíamos planteado. Por lo tanto, entonces, la intervención y la inversión en salud mental pasa de ser una inversión directamente al abordaje de los cuidados, de los cuidados inmediatos en adicciones o en la depresión, en la esquizofrenia, en diferentes trastornos, y pasa a ser más bien una inversión en salud mental que implique directamente un problema de salud pública, no solamente, digamos, de la salud mental como una intervención primaria, sino más bien de intervención en salud pública, porque todos los problemas emocionales están derivados, ¿verdad?, de los problemas psicosociales, económicos, como por ejemplo de violencia social y familiar. La delincuencia, el matonismo, la deserción escolar también es uno de los problemas que está claramente asociado, ¿verdad?, a los problemas económicos, los problemas, uno de los mayores índices de deserción escolar en nuestro país son los problemas económicos y la violencia intrafamiliar. Y sabemos que las enfermedades mentales y todos los problemas emocionales tienen una ligazón directa con los problemas económicos y con la violencia. Los chicos y chicas que entran en consumo de sustancias, generalmente cuando les preguntamos, ¿no?, ¿por qué el consumo?, siempre dicen que es una forma de apaciguar el dolor de existir. Con lo cual, es necesario un abordaje integral de la salud mental y que hayan políticas, que estas políticas sean también atravesadas por los derechos humanos, que no haya conductas de discriminación y estigmas. Por otro lado, también se plantea la política de género, es decir, la salud mental, las políticas en salud mental no solo tienden hacia el reforzamiento de los proyectos comunitarios, sino que están atravesados por las políticas de derechos humanos y de género. ¿Cuáles son estos determinantes sociales que afectan o que inciden en la salud mental? Por un lado, algunos estudios de la Organización Panamericana de la Salud plantean que en Costa Rica, en el periodo del 2000 al 2011, según los datos del Ministerio de Salud,
se observa una tasa de crecimiento de suicidios del 4.7 al 7.3 y que la mayoría de los casos va a predominar en los adolescentes, que van desde los 15 años. También tenemos que otro de los factores que inciden en la salud mental es esta violencia intrafamiliar, en especial hacia la población femenina, en donde se impacta su dignidad y su condición de género. Es en mujeres generalmente que van de 25 años a 35 años de edad, y se observa también una relación similar de la enfermedad mental con la violencia intrafamiliar en los niños y niñas que van de 5 a 9 años. Las drogas empiezan a consumirse generalmente en las edades de inicio entre los estudiantes de secundaria son entre los 12 y los 16 años de edad. Y 14 años de edad en el consumo de todas las drogas. Inician generalmente con el tabaco, después con la cocaína y la marihuana. La pobreza y la escolaridad, como les decía anteriormente, también es desde el punto de vista de la salud mental una situación que incide en la deserción escolar y trae consigo efectos emocionales graves. Entonces, ¿cuáles son las necesidades? ¿Sí? ¿Cuáles son las necesidades para la intervención en salud mental? Nos dice el plan de salud mental que se necesita un modelo que intervenga más en lo comunitario para entonces dejar y abandonar este modelo médico-centrista, biologista, especializado en este tercer nivel de atención y que además consume el mayor número de recursos financieros y humanos, como les planteaba anteriormente. Por otro lado, es necesario también mejorar los procesos de referencia y redes. En este momento Costa Rica, yo trabajo, como decía ahora Gabriela, en un programa del Ministerio de Educación Pública y la Caja, y estamos tratando de hacer un trabajo de redes en donde podamos, digamos, abordar los problemas emocionales de los chicos y tener una derivación directa a las clínicas de atención más cercanas. Entonces, también necesitamos capacitación del recurso humano, es algo que carece el sistema, y plantea entonces que debemos de incidir también en una participación mucho más activa de los grupos organizados y las familias en toda la atención, la recuperación y la rehabilitación de las personas afectadas en salud mental. Tenemos desde el 2006 se inaugura en el Hospital Nacional Psiquiátrico una clínica llamada Nuevos Horizontes. Del Hospital Psiquiátrico es una clínica de intervención para adolescentes en consumo de sustancias y donde se trabaja también patologías duales, ¿no? En esta intención de poder formar también a los familiares y darle cierta capacitación a los familiares en la relación con sus hijos y que a su vez los familiares sean reproductores de la filosofía de la clínica. En este sentido, digamos, es uno de los ejemplos de participación social. El acompañamiento terapéutico. ¿Qué es el acompañamiento terapéutico? Surge, digamos, dentro de un contexto, y los argentinos lo conocen muy bien, esta historia, porque surge en Argentina el acompañamiento terapéutico. Han habido otras prácticas anteriores en Estados Unidos, pero no se llamaba así, no se llama acompañamiento terapéutico. En algún momento se le llama amigo calificado, en otros momentos se le llama sombra, ¿no? Hay diferentes conceptualizaciones. Y nace en el cuestionamiento de la psiquiatría, donde empiezan entonces a aparecer, más o menos en los años 50, más dispositivos ambulatorios, ¿no? Entonces hay una predominancia de los hospitales de día, de las comunidades terapéuticas, surgen los centros diurnos y las casas de medio camino, que en Argentina son medios de intervención, ¿verdad? Son medios entre
la hospitalización y la reinserción social. En este panorama, ¿verdad? Se empieza a surgir y empieza a promoverse la inserción de los acompañamientos terapéuticos. Se dan cuenta, sabemos que bueno, fue un médico llamado Kalina y 2 de sus psicólogas quienes fueron desarrollando este concepto, Silvia Resnick y Susan de Mauer, o al revés, no recuerdo, a veces confundo. Y la inserción, entonces empiezan ellos a desarrollar este concepto y está ligado y nace en los acompañamientos terapéuticos ligados a los tratamientos de adicciones específicamente y ligadas a patologías del campo clínico de la psicosis. Así es como se da sus inicios. Sabemos que en este momento el acompañamiento terapéutico, tanto en Argentina, en algunos países de América Latina, en México, en España y actualmente en Costa Rica, empieza a difundirse como una metodología, como un dispositivo de intervención dentro de las instituciones también y de forma privada. Luego vamos a ir a esa parte. De esa manera, entonces, el acompañamiento terapéutico empieza a ser muy funcional porque es un acelerador de la recuperación, por un lado. También hay una desmedicalización con aquellos pacientes en donde hay un acompañamiento, hay una escucha activa de la subjetividad y hay una intervención de este dispositivo. Entonces, la medicación empieza de tanto en tanto a ser cada vez menos necesaria, con lo cual es una alternativa a los internamientos psiquiátricos y se puede mantener, digamos, estos pacientes que hubieran requerido de cierta hospitalización, se les puede mantener en hospitalizaciones, por ejemplo, ambulatorias, ¿no? Cada vez más es necesitado también como para poderlo insertar dentro de las casas y que acompañe a este tipo de pacientes, tanto en la prevención del pasaje al acto de consumo como la prevención de un pasaje al acto suicida o los pasajes al acto, digamos, promovidos por las voces en la esquizofrenia, etcétera. Con lo cual se desarrolla cada vez más, va creciendo el dispositivo y en Argentina tenemos una formación especializada y una profesionalización del acompañamiento terapéutico. Ellos tienen una formación en las universidades, no así en Costa Rica apenas estamos introduciéndolo como un dispositivo para la clínica y para las instituciones públicas. Y estamos promoviendo también una formación desde la Universidad de Costa Rica, desde el posgrado de la Universidad de Costa Rica, la formación en acompañamiento terapéutico. Va a ser una formación de 1 año, va a ser virtual y vamos a dar inicio en septiembre del 2020. Ya les va a llegar la invitación. ¿Cuáles son las poblaciones meta? ¿Hacia dónde nos dirigimos? El AT es para personas que estén atravesando una situación de vulnerabilidad mental o física. O sea, aplica para cualquier discapacidad mental, pero también aplica para las discapacidades físicas, ¿sí? Tenemos, acá les puse depresiones graves, algunas fobias, ¿no? Que necesitan de un acompañante para poder empezar a salir, sobre todo la agorafobia, esquizofrenias. También hay acompañamiento terapéutico con mujeres embarazadas, digamos, o que presentan algunas depresiones postparto. Entonces, el acompañamiento se introduce para poder restablecer el lazo y el vínculo con la madre. También funciona en la prevención del suicidio, como les dije anteriormente, este pasaje al acto como una salida del sufrimiento subjetivo. También en la parte educativa hay acompañamiento terapéutico escolar con chicos y chicas que tienen problemas de conducta. Vamos a tener algunas conferencias también que vayan trabajando esta especialización. También para cuidados paliativos
y para personas de la tercera edad. Tiene otros usos, hay múltiples usos, también se utiliza. Hicimos desde el posgrado de la Universidad de Costa Rica, en el posgrado de Psicología Clínica y de la Salud, varias experiencias de acompañamiento terapéutico, trabajando en organizaciones no gubernamentales, con migrantes, también en el abordaje de adicciones. Trabajamos con el Ministerio de Educación Pública, acompañando a algunos chicos en transición identitaria y acompañando chicos migrantes también que estaban haciendo el pasaje y la introducción a la escolarización en Costa Rica. Y también trabajamos con mujeres en situación de violencia. Estas son como experiencias que ya hemos tenido anteriores, que en el 2018 fueron estas experiencias. Yo quería traerles un poco para mostrar, digamos, cómo funciona el dispositivo. Una de las prácticas, esta práctica fue en el ámbito privado, fue hace ya algunos años. Yo me formé como acompañante en México a finales de los años 90 con el doctor Juan Carlos Pla en la clínica Montalbán de Distrito Federal. El doctor Juan Carlos Pla era uruguayo, psicoanalista, y trabajábamos con equipos terapéuticos. Yo me formé con él como acompañante. Cuando regresé a Costa Rica, he introducido el dispositivo de acompañamiento terapéutico en algunos de mis pacientes, en mi clínica. Y también en los planes, yo trabajé en el Hospital Nacional Psiquiátrico con adolescentes en hospitalización y trabajamos una clínica de adicciones y una clínica de los trastornos de alimentación con acompañamiento terapéutico. Este caso es el caso de una mujer que pude acompañar durante un año. Ella tenía 30 años, el caso S, así le pusimos, le puse. Es madre de 2 niñas, consumía crack, esa era su sustancia. Y este consumo, digamos, empieza a intensificarse. Ya lo había consumido desde antes, pero empieza a intensificarse tras la muerte de su madre. Viene con 2 intentos de suicidio, uno por intoxicación, por la combinación, como ustedes saben, de la sustancia con el alcohol, y luego por corte de venas. Durante el tratamiento, el consumo también era sustituido a veces por periodos de anorexia y bulimia. El acompañamiento inicia durante el internamiento, ¿sí? En ese momento yo empiezo a acompañarla, empiezo a ir a la clínica, a donde está internada. Es una organización no gubernamental. Empiezo a tener contacto con todo el equipo, hacemos un trabajo de equipo, comentamos el caso, y desde ahí empiezo yo a establecer, digamos, este vínculo. El vínculo del acompañamiento terapéutico con el paciente es fundamental, porque es empezar a introducir una alteridad, es decir, a un otro que por lo general se rechaza, ¿no? Como ustedes saben, tanto el lazo en las adicciones, el lazo social, hay un distanciamiento de los vínculos con los otros, a menos de que sea mediado por la droga. Sus vínculos sociales están todos mediatizados por la adicción, ¿verdad? Y se arman como una especie de redes. Bueno, el acompañante terapéutico es la posibilidad de poder restituir o tal vez de reinventar, ¿verdad? Un nuevo vínculo y de tal vez no es reemplazar, es reinventar un nuevo vínculo e insertar una presencia diferente. Ahí empezamos. Después, cuando ella sale, elaboramos diferentes estrategias. Una de las estrategias fue que no podía vivir sola, pasa a vivir con otra persona. Y se trabaja también mucho en la mediación familiar, ¿no? Es un dispositivo también que puede abordar la mediación con los familiares. Una de las funciones fue escuchar al sujeto en su dolor, en las vivencias sufridas y en ir localizando, ¿verdad?, junto con la paciente, por qué la sustancia
¿no? Porque la sustancia era la forma o la solución que se fue desarrollando como para la autocuración de su propio sufrimiento, ¿no? Esto va paralelamente construyendo también una responsabilización en los actos, en sus decisiones, mediado por la palabra para poder detener el acto de consumo. Hay algo importante. La aspiración o el objetivo en el acompañamiento terapéutico no tiene nada que ver con la normalización del sujeto. Es decir, con que el sujeto, digamos, responda a ciertos ideales sociales y entonces inserte. No, todo eso es como lo que la familia siempre quiere. Pero es necesario, digamos, para que el dispositivo funcione, que se escuche la subjetividad. Esto implica que está atravesado por las políticas de derechos humanos, por la política de género, y que está atravesado por la ética del sujeto, principalmente. Esto significa que no respondemos a ningún ideal, sino que respondemos a la posibilidad que tiene ese sujeto de poder reinventarse una forma de estar con los otros y de estar y de incluirse en lo social. Esto me parece muy importante y es algo distintivo de la función. Luego, esta posibilidad de habitar el mundo de forma diferente, construir un proyecto de vida. Bueno, todo esto nos tomó más o menos un año. Ella vuelve a vivir sola y una de las cosas que la sostuvo constantemente fue la posibilidad de poder recuperar a los hijos que le habían sido sustraídos por el Patronato Nacional de la Infancia por su situación de consumo y el descuido en el que estaban estos chicos, los tenía su expareja, y la recuperación de la maternidad le permitió a ella, en mi lectura clínica, poder tomar una posición y a partir de poder ejercer la posición de la maternidad, podía restablecer de alguna u otra forma también el vacío que se había abierto, ese vacío insondable frente al duelo materno. No sin un acompañamiento, ¿no? O sea, esto nos tomó mucho tiempo, fueron visitas acompañadas con los hijos, con los dos hijos que tenía. Primero fue como aproximándose, construyendo nuevamente y restableciendo el vínculo, hasta que logró ella empezar un trabajo, y a su vez fue un trabajo que a mí me llamó mucho la atención, porque era un trabajo de acompañamiento a un señor de la tercera edad, y ella se puso a acompañarlo, le cocinaba, ¿no? Y entabló con este señor una amistad. Esto le permitió a ella poder ganar dinero y volver otra vez a vivir sola. Ya había parado, digamos, su consumo ya había parado, había estado 7 meses internada, más el año de tratamiento afuera, ¿verdad? Fue más tiempo. Y finalmente el tratamiento finaliza cuando ella consigue un trabajo formal, la llaman de un trabajo que había tenido hacía como 8 años, y la vuelven a buscar y ella se vuelve a insertar ahí y bueno, se enamora. Y esto hace que se despidió de mí, me trajo, estaba haciendo jardines en ese momento, me trajo un jardín hecho por ella, esos jardines pequeñitos. Bueno, no sé si es no sé qué más pasó con ella, no he sabido nada más de ella en estos años, no he tenido noticias. La intención no es presentar, digamos, un caso exitoso, sino más bien mostrar el dispositivo, porque es un caso posible, ¿no? Es una curación posible, o al menos un restablecimiento posible. Entonces, para ir finalizando, ¿cómo podemos resumir las funciones del acompañante terapéutico como parte de un equipo terapéutico? ¿No? El acompañante trabaja entonces con objetivos específicos, va a prevenir y contener estas conductas de riesgo, ya es un poco todo esto que les he contado. Favorece la reinserción y los lazos sociales, por eso es un dispositivo que funciona justamente en estos momentos en donde estamos apostándole a la reinvención del lazo social y a la recuperación de los proyectos de vida y de las habilidades para la vida de estos pacientes con discapacidad mental o física dentro de la comunidad.
un poco estos son las funciones que ya les hemos comentado. Y luego también el acompañamiento terapéutico en la internación, porque también, como les decía, fue una experiencia que empieza en internamiento, en un internamiento de rehabilitación y después continúa en lo privado. A mí me contratan como consultora, digamos, me contratan más como un acompañamiento privado, ¿sí? Entonces yo voy a la clínica a hacer estas intervenciones, pero en el internamiento, también el acompañamiento es recomendado por el equipo tratante, número 1, acompaña el sufrimiento de la persona en el proceso. Esto hay que revisarlo en el caso por caso, no siempre es recomendado por el equipo. También puede ser solicitado por la familia o puede ser recomendado. Yo sé que en Argentina, digamos, la obra social permite, ¿no? De hecho, el acompañante terapéutico en Argentina ya tiene un reconocimiento y un lugar dentro de los tratantes de la salud mental. También ayuda a significar una realidad nueva, es un puente, funciona como una bisagra entre el adentro y el afuera, ¿verdad? Y funciona como esta bisagra entre el sujeto, también el paciente y el equipo tratante. Y también con la familia, porque muchas veces no es conveniente que la familia visite directamente y el acompañante funciona como un intermediario. Entonces, como conclusión, el acompañamiento terapéutico en la construcción de este espacio, digamos, o apuesta a la construcción de un espacio de puertas abiertas donde haya un enfoque comunitario que actúe como el antídoto contra estas políticas de aislamiento. Esto es lo que les quería presentar. Voy a volver con ustedes. Bueno, Jessica, muchas gracias. Estamos. Estamos. A la gente que está preguntando si vamos a subir el video, sí, el video se va a grabar y se va a subir, entonces, para que lo tengan presente, si no tienen buena conexión a internet. Y también recordarles que pueden hacer todas las preguntas que quieran por el chat y las vamos a retomar. Pablo, ahora seguimos con Pablo Dragoto, así que adelante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Buenas noches. De nuevo, Jessica. Saludo a todas las personas que están presenciando esta conferencia, esta charla, y les agradezco la presencia también, tanto a los colegas de Argentina, que veo que son muchas y muchos. Gracias por estar presentes. Hay colegas de Costa Rica y de otros lugares también. Es para mí un orgullo, una enorme alegría participar de esta primera actividad de las muchas que van a haber preparatorias para el tercer Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico que estaremos compartiendo el año que viene en Costa Rica. La felicito por la iniciativa y la verdad que muy entusiasmado con la invitación, pero además muy coincidente en el enfoque con Jessica. Tenemos una mirada similar sobre estas temáticas, no solo del acompañamiento terapéutico, sino también de los consumos problemáticos y las adicciones. Así que bueno, les voy a compartir algunas ideas que he hilvanado para hoy, con la firme intención de seguir abogando por la utilización del recurso del acompañamiento terapéutico en el campo de las adicciones, ya que después de aquel inicio muy ligado a las adicciones en los años 70, con el tiempo ha quedado a veces un poco relegado en ese campo, pero que es de gran utilidad y de hecho se utiliza en muchos lugares. Y también para transmitir la experiencia a los colegas y a la gente que trabaja en Costa Rica y en otros lugares en ese campo respecto de algunas experiencias en acompañamiento terapéutico. Bueno, empezaré diciendo que el acompañamiento terapéutico fue definido hace un tiempo por algunos autores como un dispositivo.
en tanto y en cuanto es caracterizado como una red que articula distintos actores o agentes, algunos de los cuales forman parte de un equipo que de manera directa o indirecta coordinan acciones e interacciones en un contexto de vida cotidiana con una finalidad terapéutica en un sentido amplio. El énfasis de este dispositivo está puesto en las relaciones, en las interacciones y en particular en los vínculos que se establecen con el sujeto acompañado y su entorno, más que en objetivos, técnicas o protocolos de intervención. La disponibilidad de las y los acompañantes terapéuticos en una oferta vincular sostenida hacia personas en situación de vulnerabilidad psíquica, social y o emocional permite la continuidad de experiencias de cuidado y ligazón con las redes formales e informales de los sistemas de salud y de seguridad social de un modo eficaz y acorde con los marcos normativos vigentes en Occidente. El enfoque de restitución de derechos, la perspectiva de género y el respeto por los contextos singulares y comunitarios de las personas son principios rectores de las políticas de salud mental y abordaje de las adicciones en Argentina y de las recomendaciones realizadas por diversos organismos internacionales en la actualidad. La Organización Mundial de la Salud, la Organización de Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud, entre otros. Además de estar incorporados a los instrumentos legales en los países de la región, directamente o por la vía de tratados internacionales. En sintonía con dichos principios rectores, el acompañamiento terapéutico constituye un dispositivo no intrusivo, respetuoso de las subjetividades singulares de los acompañados y acompañadas y de sus contextos culturales, proveyendo contención vincular y evitando el aislamiento y la segregación. Estos son ejes principales del acompañamiento terapéutico. En Argentina, como comentaba o aludía Jessica anteriormente, asistimos ahora a un proceso de expansión de la práctica del AT, de legitimación del rol y de consolidación y oficialización del mismo a través de una profesionalización basada en el traspaso de los trayectos formativos desde el ámbito informal y privado en el que se originó al ámbito universitario, a través de carreras técnicas en universidades públicas y privadas. Esta situación de transición ha obligado a poner en marcha procesos de reconocimiento y validación de las formaciones realizadas durante años por los y las acompañantes. Los procedimientos reglamentarios de las normativas establecen mecanismos para que aquellas personas que habían realizado formaciones en el sistema no oficial, la gran mayoría de los y las AT, y que eran practicantes idóneos, sean reconocidos y accedan a la matrícula profesional, generalmente a través de un examen de conocimientos y competencias o de una formación complementaria validada por el Estado. De esta manera, poco a poco, los y las acompañantes terapéuticos son reconocidos por el Estado y pasan a formar parte de los equipos de salud pública. Esto constituye un cambio poderoso para la salud mental pública y comunitaria, ya que implica la presencia en territorio y en la vida cotidiana de las personas más vulnerables de una gran cantidad de agentes capacitados en salud mental, con escucha clínica e inserción comunitaria, con capacidad de trabajo en equipo para el abordaje preventivo y terapéutico de múltiples afecciones y de acuerdo con las más modernas leyes de salud mental. Es en ese contexto que uno de los campos de inserción del acompañamiento terapéutico es el de los tratamientos de personas con consumos problemáticos de sustancias psicoactivas y o adicciones. Desde sus inicios, a principios de los años 70, el acompañamiento terapéutico fue implementado para asistir a personas con adicciones al alcohol y otras drogas, en el intento de sostener tratamientos ambulatorios de orientación psicoanalítica e interdisciplinaria, sin recurrir a las internaciones prolongadas. El AT es un agente de salud capacitado para formar parte de equipos interdisciplinarios en salud mental y trabajar
insertado en la vida cotidiana de los usuarios y en pos de los objetivos del tratamiento. Para ello se basa, como decíamos, en el vínculo que establece con él o la acompañada o acompañado y sus referentes cercanos, desde un posicionamiento ético y técnico centrado en el sujeto con el que trabaja y en sus múltiples acepciones del sujeto, ya sea que hablemos de sujeto de derecho, de sujeto vincular, de sujeto de deseo o sujeto del inconsciente. La formación técnica de los y las acompañantes incluye, entre otras, nociones básicas de psicología, de salud mental, de psicoanálisis, de salud pública, de ética profesional, así como saberes técnicos específicos para el trabajo con pacientes con distintas problemáticas específicas, adicciones, discapacidad, autismo, etc., y en diferentes contextos, hospitalario, comunitario, escolar, domiciliario. En otros textos, hemos dicho que la inserción de acompañantes terapéuticos en los dispositivos de tratamiento de personas con adicciones permiten a los terapeutas a cargo de dichos tratamientos sostener estrategias ambulatorias, sabiendo que alguien del equipo, el acompañante, está trabajando con el paciente en ese tiempo que hay entre sesiones y en el ámbito de la cotidianeidad, trabajando cuestiones tan cruciales como, por ejemplo, monitorear situaciones y estados de ánimo que puedan propiciar una recaída. Informar sobre la cotidianeidad del acompañado y sus vínculos cercanos. Contribuir al sostenimiento de una transferencia positiva con el equipo. Propiciar la elaboración y el procesamiento secundario. Realizar salidas, paseos, diversas actividades en la comunidad. Trabajar la consistencia del encuadre de trabajo basado en una legalidad contractual, disminuir las recaídas y mejorar la asistencia a sesiones, entre muchos otros aspectos y objetivos y funciones que puede cumplir un acompañante terapéutico. Sabemos que en las adicciones, el recurso a la droga proporciona una satisfacción directa que opera en lo real del cuerpo, haciendo un cortocircuito que evita o saltea pasar por la demanda del otro y por lo tanto deja fuera de juego momentáneamente a la palabra como recurso. Ese goce a través de la droga puede tener características extásicas inicialmente, pero luego, en el derrotero de la adicción, casi invariablemente se perpetúa en su función anestésica y diluyente de una dolorosa conciencia de sí, como hacía referencia también Jessica cuando mencionaba los motivos que alegan los jóvenes de Costa Rica y de toda nuestra región cuando son preguntados acerca de las razones del consumo. No sentir el dolor de existir. Y no solo para evitar el padecimiento ligado a la abstinencia de drogas, ese señuelo que es necesario atender, ya que no pocas veces pone en riesgo la vida misma de la persona, sino precisamente para evitar el encontrarse cara a cara con el dolor de los traumas no elaborados, el terror a una vida en la que las satisfacciones son consecuencias de un trabajo que debe pasar por el rodeo del proceso secundario y de la demanda de amor. La angustia de constatar el vacío existencial y vincular, el desamparo de la insuficiencia de recursos. Precisamente esa constatación es la que la persona con adicción intenta evitar. ¿Para qué quiero un acompañante yo? ¿Qué me puede enseñar un acompañante a mí? ¿Sabes qué? Yo le puedo enseñar un par de cosas de la droga, de la noche. ¿Qué me va a decir? ¿Vos creés que me voy a drogar menos por tener un acompañante? Eso me decía vehementemente Isidro, un hombre de 45 años que consultó por su adicción a la cocaína. Era la primera entrevista y yo en ningún momento había sugerido incluir un acompañante terapéutico. Quizás él traía esa idea de una terapia anterior o de alguna búsqueda previa en Internet. Con actitud desconfiada y casi desafiante, decía que pidió el turno porque había recaído después de varios meses sin consumir. Pero no sabía muy bien
para qué había pedido el turno, si él ya sabe lo que tiene que hacer. Después de hablar con verborragia durante 20 minutos, empezó a demandar respuestas, consejos, recetas, indicaciones. Esta es una presentación que cualquiera que trabaje en el tratamiento de personas con adicciones encontrará familiar. Esa demanda de algo que funcione rápido y que solucione un problema, por más que ese problema lleve décadas desarrollándose. Una indicación que funcione como otra droga que me cure de esta que me gusta tanto, pero que me hace mal. Esa dificultad para posicionarse desde un lugar de falta o de necesidad y dirigirse a otro al que le suponga un saber, el terapeuta en este caso, esa es una característica típica de muchas consultas por adicciones y es una dificultad frecuente para el establecimiento de una transferencia de trabajo y eventualmente para el inicio de un acompañamiento terapéutico. Excepto cuando la consulta se realiza en un momento de descalabro, cuando la persona ha tocado fondo y el posicionamiento puede ser desde un lugar de ruina o despojo, como en el caso que tan generosamente nos compartía Jessica recién. En todo caso, el inicio de un tratamiento suele requerir una actitud más activa del psicoterapeuta de orientación analítica, más activa en sus formas y comunicaciones de lo que suele ser en otros casos. Algo del orden de un saber concreto respecto a la problemática, o del manejo clínico, o de lo que sucede en la vida real en relación a los consumos, debe ser puesto a la vista en esos primeros encuentros para pasar el examen, nosotros los terapeutas, el examen del paciente, y conseguir que el consultante vuelva a una segunda entrevista. Se podrá decir que hay allí una inversión de la demanda, que no hay deseo de análisis, que no alcanza para iniciar un tratamiento. Por supuesto que sí, pero si queremos trabajar en el tratamiento de personas con adicciones, tenemos que estar dispuestos a modificar nuestra técnica de acuerdo a las características de la presentación clínica de estas personas. Eso es algo que muchos analistas han entendido hace tiempo. Las puntuaciones teóricas de Massimo Recalcati respecto de la clínica del vacío son una buena orientación al respecto. Pero, ¿en qué situaciones consideramos oportuna la inclusión de acompañantes terapéuticos en el tratamiento de personas con adicciones? Por supuesto que la oportunidad debe evaluarse de manera singular en cada caso y que no hay una indicación válida para todos. Precisamente, eso es lo que distingue al abordaje psicoanalítico respecto de otras modalidades de tratamiento que parten de un supuesto básico según el cual la dinámica de la adicción es siempre similar y por lo tanto los tratamientos deben protocolizarse y lo que fue bueno para uno seguro que será bueno para otro. Nada más lejano a nuestro modo de proceder en la clínica. No obstante, reconocemos situaciones en las que hemos considerado oportuna la inclusión de uno o más acompañantes y en la evaluación retrospectiva ha tenido resultados favorables. Una primera situación bastante característica es cuando se procura acotar un consumo que se ha vuelto de alto riesgo sin recurrir a la internación. Esto puede suceder por haber agotado ese recurso con anterioridad, el de la internación, o por evaluar que serían mayores los costos que los beneficios de un abordaje institucional de esas características. En esta situación, se procura cubrir tiempos prolongados de la vida cotidiana del paciente con la presencia de acompañantes terapéuticos que puedan cumplir una función de contención a través de un vínculo humano. Es necesario que haya aceptación del paciente y colaboración de sus vínculos cercanos. Esta estrategia tiene mejores resultados cuando ya hay un tratamiento en curso y un vínculo de confianza con el terapeuta. Se busca cubrir con acompañamiento terapéutico los días y horarios de mayor riesgo de recaída según la experiencia previa del paciente. Así sucedió, por ejemplo, en la internación domiciliaria con acompañantes que implementamos un tiempo atrás para acompañar a Rodrigo, un gerente bancario de 60 años de edad, quien había sido internado recientemente en un hospital general por una complicación derivada de una cirugía de bypass gástrico.
Meses después de dicha intervención, Rodrigo desarrolló una severa adicción al alcohol, con una compulsión irrefrenable al consumo. Evidentemente, la cirugía había reducido el tamaño de su estómago, pero no el empuje de la pulsión. Los síntomas iniciales del síndrome de abstinencia le impedía estarse quieto y mantener cualquier tipo de actividad, aun cuando había sido medicado por su psiquiatra para aliviar dicha sintomatología. Durante 2 semanas se implementaron turnos rotativos de acompañantes terapéuticos, quienes junto a familiares de Rodrigo lograron contener su ansiedad y compulsión hasta lograr cierta estabilización mínima para continuar el tratamiento ambulatorio. No obstante, hubieron situaciones dramáticas en los primeros días, tal como lo relata una de las acompañantes que intervinieron. Dice la acompañante: al llegar lo encuentro desayunando en compañía de la enfermera. Me presento y me saluda cordialmente. Desde el primer momento empieza dándome órdenes, que le alcance el café, que le apague la radio, que llame a la enfermera y así. Ante mi negativa y explicación de las funciones del acompañante, se enoja y dice que no le sirvo. Me pide que me vaya al bar hasta que cumpla mi turno, que no quiere que yo esté ahí, que soy brava. Parezco otro Rodrigo, y 2 Rodrigos son muchos ya. Yo le explico que es indicación del doctor, ante lo cual él dice estar enojado con el doctor, y también con su esposa, que no lo entienden y que están equivocados. Finalmente me dice que no está enojado conmigo, que sabe que a mí me pusieron allí. A media mañana intenta llamar por teléfono a su oficina, quiere que le traigan champán o vino. Se contacta después de varios intentos telefónicos con X, quien al parecer se negó a hacerle el favor. Después de esta situación expresa tener rabia y aclara que no es conmigo, que no me tengo que asustar, que es con su mujer y con el doctor. Me pregunta cuánto me pagan a mí para estar ahí y me desafía preguntándome qué es lo que voy a hacer yo cuando él me diga que quiere tomar vino. Iniciamos una charla en torno a para qué toma. Trato de que tome conciencia del problema que tiene con el alcohol, aunque él sostiene que todos exageran. Según su perspectiva, solo abusa de vez en cuando. La acompañante registra intensas emociones durante el acompañamiento, temor, confusión, dudas, pero logra superar ese impasse apoyándose en las indicaciones, en el recuerdo de la reunión de equipo y la supervisión. Luego plasma en un informe a su coordinador lo acontecido en este encuentro. Otra situación en la que el AT ha dado buenos resultados es el trabajo con personas que presentan dificultades severas en los lazos sociales, ora por la estructura psíquica del paciente o bien por deterioro producido por los años de adicción o por las características del medio familiar. En estos casos, el acompañante se inserta en la vida cotidiana para apuntalar el tratamiento con su presencia diaria, en un lento trabajo de presencia y sostén, que permita pasar del suplemento de la droga al apoyo vincular de otro confiable. Ese era el caso de Carla, con adicción a la cocaína desde 20 años anteriores a la consulta, y quien luego de múltiples intentos de recuperación y dolorosas circunstancias vitales, inicia un nuevo tratamiento, esta vez de orientación psicoanalítica, en el que se opta por una estrategia de reducción de daños en relación al consumo. No se establece un objetivo de abstinencia a corto plazo y se implementa un acompañamiento terapéutico 3 veces por semana. Carla estaba en una situación de gran precariedad en sus condiciones de vida. No tenía trabajo, vivía junto a varios animales domésticos en una pequeña casa semiderruida que no limpiaba durante meses y subsistía con una magra pensión del Estado y alguna ayuda de sus padres, ancianos y jubilados. Cristina, su acompañante terapéutica, comparte una escena de ese acompañamiento. Dice la acompañante: cuando quedábamos en encontrarnos en la terminal de ómnibus, ella me esperaba con su moto para ir a su casa. Desde un principio dudé en aceptar su invitación al aventón. Tiempo después,
me confesó que me ofrecía pasar a buscarme porque antes había pasado por la casa de su dealer, que quedaba cerca de la terminal. Este día, al llegar a su casa, sacó del bolsillo lo que había comprado y lo puso sobre la mesa mientras se ponía cómoda. Interpreté ese acto como una provocación que decidí responder con aparente indiferencia, pero me enojó mucho su actitud desafiante. Otras veces en su casa manifestaba necesidad de ir al baño en reiteradas oportunidades. Si bien yo sospechaba que ella pudiera estar consumiendo, no estaba segura. Y me ponía nuevamente ante una situación de provocación a la cual yo respondía como si no me diera cuenta. Luego, en el espacio de supervisión, pude reconocer mi enojo y perplejidad, que no me permitían intervenir más que haciendo la vista gorda. Comencé a intervenir desde la pregunta concreta y establecimos ciertas pautas y acuerdos respecto al consumo en las horas previas al acompañamiento. Esto permitió, por un lado, que Carla lograra poco a poco mantenerse sin consumir durante varias horas en las que teníamos el acompañamiento y al mismo tiempo permitirse hablar, tanto en el acompañamiento como en las sesiones con el analista, del consumo, de su necesidad de hacerlo, de los sentimientos que anestesiaba con el consumo, etc. Hasta ahí el relato del acompañante. No obstante, es importante aclarar que la inclusión de uno o más acompañantes en un dispositivo de tratamiento es una intervención cuyas consecuencias y alcance van mucho más allá de los objetivos pensados por el terapeuta o la situación crítica en la que se justifica la misma. Implica sumar a alguien a la trama transferencial y vincular del tratamiento, lo cual al mismo tiempo que ofrece una mayor contención diaria, genera efectos por la mera presencia de la T. Sensaciones variadas, de tranquilidad en algunos, de inquietud en otros, demandas dirigidas al equipo, acotamiento de conductas, necesidad de aclarar roles y funciones, un cúmulo de información referida a la cotidianeidad que el equipo tendrá que procesar. En todos los casos, será crucial la comunicación entre los miembros del equipo y que ésta sea fluida y oportuna, con reuniones que permitan discutir el devenir del tratamiento. Las transiciones entre distintas modalidades de tratamiento, por ejemplo, el pasaje de una internación a una modalidad semiresidencial, son situaciones donde hay altos riesgos de recaída y que generan mucha ansiedad en las personas. Ahí también es una ocasión para incluir acompañantes terapéuticos. Así como lo es la inclusión de acompañantes en los primeros momentos de un tratamiento, lo cual nos permitirá contar con información calificada y muy valiosa del contexto cotidiano de los pacientes, con la cual realizar una estimación diagnóstica para construir la estrategia terapéutica y el dispositivo más adecuado. En resumen, son múltiples y diversas las situaciones y las razones por las que se hace recomendable la inclusión de ATs como parte de los dispositivos de tratamiento para personas con adicciones. Recurso que viene a complementar las estrategias tradicionales con las que habitualmente se abordan estas problemáticas. Por cierto, que para la implementación de este recurso terapéutico en regiones y países donde aún no es tan conocido, como creo que es el caso de Costa Rica, será necesario contar con una masa crítica de profesionales o técnicos formados y capacitados en esta disciplina a través de cursos o carreras que incluyan seminarios teóricos, pero también prácticas supervisadas que permitan un acercamiento gradual al ejercicio profesional. En ese sentido, la noticia que acaba de dar Jessica del inicio del curso este año en septiembre es sin duda una excelente novedad. En el proceso de formación será fundamental el aporte que puedan hacer las instituciones educativas oficiales, las universidades y los círculos o asociaciones profesionales con experiencia en la temática. No solo para capacitar a nobles aspirantes, sino también para complementar la formación de otros técnicos o idóneos que puedan estar trabajando en la asistencia de personas con adicciones de manera formal o informal. Es el caso de enfermeros, cuidadores domiciliarios, asistentes geriátricos
operadores socioterapéuticos, padrinos, idóneos llamados exadictos, trabajando en comunidades terapéuticas, voluntarios, etc. La organización y realización del 13º Congreso Internacional de AT en Costa Rica el año próximo será sin duda una excelente oportunidad para que los distintos actores sociales que intervienen en la problemática de las adicciones, decisores políticos, académicos, profesionales, personal de centros de tratamiento y comunidades terapéuticas, puedan conocer mejor las características de este rol y profesión en el campo de la salud mental. Decíamos al comienzo, ya para terminar, que el acompañamiento terapéutico, luego de haber sido conceptualizado a lo largo de su historia como rol, como función o como una nueva profesión, ha sido definido en los últimos tiempos como un dispositivo. Esta definición no anula las anteriores, pero enfatiza la noción del trabajo en red entre distintos actores intervinientes, formales e informales, del equipo y del entorno del paciente, que articulan sus acciones para el abordaje de una problemática compleja en el contexto de la vida cotidiana, respetando esa complejidad. Para la implementación adecuada de la T, en los casos de adicciones, será necesario comprender que él o la acompañante no pueden trabajar solos. Para sostener la riqueza y complejidad de su rol y sus intervenciones en la cotidianidad del paciente, necesitan contar con un equipo dispuesto a escucharlos periódicamente en reuniones a tal fin. Y también con un espacio de supervisión clínica independiente del equipo al cual puedan acudir con cierta regularidad. Estos espacios, sumados a la formación específica y a la experiencia de psicoterapia personal que el acompañante pueda realizar o haber realizado, configuran los elementos del dispositivo que les permitirá sostenerse en la tarea, con una escucha calificada, en un contexto complejo y riesgoso, y en el que, como los acróbatas del circo, podrán aventurarse en su quehacer, confiando en la red que pueda sostenerles en la dificultad. Bueno, hasta acá espero que no haya sido demasiado extenso, pero es lo que quería compartir con ustedes y ver si tenemos tiempo para intercambiar algunas opiniones, comentarios o preguntas que puedan haber surgido. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, sí, tenemos varias preguntas. En un principio, Jessica hablaba, y creo que aquí voy a tratar como de enfocar un poco más la pregunta para tener el lado de Jessica y el lado de la experiencia de Pablo. Y es que nos preguntan que cuál es la diferencia entre el inicio de consumo entre un hombre y una mujer, pensando esto desde que se inicia en la adolescencia, ¿no? Y lo pensé un poco como, pues, ¿qué particularidades tiene la adolescencia que hace que sea justamente este periodo el de inicio de consumo? Que esto creo que sería una pregunta más para Jessica, además que se hizo un conversatorio sobre adolescencias, y en la prevención y el tratamiento de los adolescentes, que creo que tiene ciertas particularidades, ¿no? Esta sería más para Pablo. Jessica. Empezás vos, Jessica, dale. Hola. Ahí, ya, listo. Bueno, sí. Gracias por la pregunta, Gaby. Lo que estás planteando es cuáles son las particularidades de la adolescencia que abren la ventana, digamos, al consumo de sustancias. Es un poco, ¿no? Esa pregunta. Sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres también? Sí, pensando en que justamente es en este periodo, ¿no? Cuando se inicia el consumo de sustancias. Sí. Bueno, yo creo que el caso por caso, ¿verdad? Primero, pero justo las estadísticas, ¿verdad? En lo que estaba revisando para poder hacer el conversatorio,
muestran que hay más consumo y abuso de sustancias en hombres que en mujeres, ¿verdad? De hecho, hay más dificultad en encontrar un campo en una clínica de hombres que en una clínica de mujeres. Sí, de un campo de rehabilitación, ¿no? Aún no podría, digamos, como decir con certeza por qué hay más consumo en hombres. Digamos, puedo elaborar una hipótesis en relación a las construcciones de lo masculino, ¿verdad? De la cultura, por ejemplo, que es algo que incide también. Entonces se propone el uso de sustancias y el abuso de sustancias como una forma de agrupamiento, ¿verdad? Entre los hombres, y en especial el alcohol, que en el caso de las mujeres como construcción social. Y por otro lado, me parece que la adolescencia es un momento de fractura, ¿no? Es un momento donde se fractura la infancia y donde se da entrada a la construcción, digamos, de una identidad, y donde se ponen en pie las construcciones identitarias sobre lo que es ser una mujer y lo que es ser un hombre, justamente. Son recursos, digamos, como decía ahora Pablo, que me pareció, son recursos de condensación de goce, son formas de suplementar, digamos, identidades, identificaciones fallidas, cuando hay, no quisiera hablar de un estereotipo, pero digamos, cuando en el hogar, digamos, se propone también el alcoholismo como una forma, digamos, de paliar el sufrimiento, entonces son como si se propusiera dentro de la familia mismas formas de paliar el sufrimiento, ¿no? Valga la redundancia. Por un lado, y por otro lado, como condensadores de gozo, como suplementos, ¿sí? Suplementos tóxicos, ¿no? Hay una autora que lo plantea como el tratamiento de lo tóxico con el tóxico, ¿no? El tratamiento de lo tóxico, del sufrimiento y el dolor psíquico con el tóxico de la sustancia, sea cual sea. Me parece que, que eso serían a grandes rasgos pensar por qué entra la droga en la adolescencia. Y no necesariamente se convierte en conductas adictivas, ¿no? Porque no todos los chicos quedan pegados a una droga, ¿no? O sea, puede ser que la prueben, hay muchos que la prueban y dice, está bien, y medio la usan socialmente y después nunca más la vuelven a usar, ¿no? No es su sustancia, ¿no? La sustancia, ahora Pablo también citaba, digamos, cómo hay en estos casos donde la droga entra directamente a responder a situaciones y circunstancias de vida de mucha violencia, ¿no? Y de mucho dolor. Y no todos los chicos encuentran allí su sustancia, es decir, un alivio. Okay, sí, totalmente de acuerdo. No sé qué pensás, Pablo. No, totalmente de acuerdo con lo que decís. Me parece que trabajar en adicciones, yo siempre digo que nos enseña a los terapeutas, nos da un baño de humildad permanentemente, ¿no? Porque es una problemática tan ardua de abordar terapéuticamente, son pocos los pacientes que solicitan tratamiento, son muchas las recaídas, muchos los abandonos de tratamiento, y terminamos entendiendo con los años que en general, las personas hacen sus recorridos terapéuticos y la mayoría hacen varios tratamientos de distintas orientaciones, de cada tratamiento obtienen algo. Bueno, pero yendo a la pregunta en particular, creo que es importante tener como los dos focos, ¿no? Tener como el foco más de gran angular, más de distancia, que implica conocer las estadísticas, los datos poblacionales, y después el foco singular de cada sujeto con el que trabajamos, pero en un contexto. Y bueno, también porque es una problemática compleja, donde no hay una sola causa ni un solo factor determinante para predecir qué va a suceder. Sí observamos, en términos estadísticos, que
la edad de inicio es cada vez más temprana en toda la región. Las pautas de consumo se van equiparando lentamente entre mujeres y varones, especialmente en el alcohol, que hay una alta incidencia a nivel de la cuestión pública, digamos, o tomándolo en términos poblacionales, de la influencia de la sociedad de consumo, de la publicidad, digamos, hay políticas muy agresivas de inducción al consumo, en particular de alcohol, que ha ido cambiando la pauta de consumo de las poblaciones a lo largo de las décadas. Digo, antes las mujeres tomaban menos alcohol y empezaban a edades más tardías. Quizás el consumo de psicofármacos ha tenido históricamente una mayor proporción de mujeres que de varones. Pero bueno, estos son datos generales. Después, digo, hay chicos que empiezan en la adolescencia y hay gente que empieza a drogarse de grande también. Y está el que prueba y deja o el que vuelve en determinadas circunstancias. Pero sí creo que esta cuestión de llegar a entender qué lugar ocupa, qué función está cumpliendo el consumo en esa persona, es fundamental para poder para poder ayudarlo, digamos, para poder acompañarlo en su recuperación. Ok. Yuri Aguilar nos pregunta, ya pensándolo dentro de un dispositivo, ¿no? Dentro de un centro, ¿qué tan recomendable es usar el acompañamiento terapéutico en un grupo de pacientes que tienen un mismo tipo de adicción? Y creo que también un poco cómo funciona el acompañante terapéutico dentro de este centro. ¿Funciona como un acompañante grupal? ¿Funciona como un acompañante por cada paciente? Un poco como tal vez aclarar eso. Bueno, aquí hay experiencias en ambos sentidos. Acompañantes que trabajando en relación a una institución, un centro de tratamiento, acompañantes trabajando en coordinación de grupos o talleres como cualquier otro operador dentro del centro, acompañantes asignados individualmente a algún sujeto que participa del dispositivo por alguna necesidad especial, acompañantes que complementan el tratamiento, por ejemplo, en un centro de día, trabajando en el domicilio, porque hay una situación de mayor vulnerabilidad, de menor contención. O sea, una particularidad que tiene el acompañante es justamente la versatilidad, pero que no quiere decir que hace cualquier cosa o que va a estar haciendo un ratito cosas distintas. Entonces, ahora que está libre, anda y coordina el grupo y después vení, llená la planilla y después anda y prepara el café. O sea, puede cumplir muchas funciones distintas, pero hay que definirlas y hay que sostenerlas después. Y una diferencia que tiene con otros roles es precisamente algo a lo que yo hacía referencia antes, que es que tiene una capacitación específica en salud mental. No solo en tratamientos de adicciones. Y generalmente como más centrado en este enfoque de atender a la subjetividad, ¿no es cierto? Que a veces en las preparaciones que tienen algunos roles, como lo es distintos roles que intervienen en los tratamientos institucionales, a veces es como una cosa más generalizada en sus funciones, ¿no? Jessica, no sé si querés responder algo de esta pregunta. No, podemos pasar a... Ok, y partiendo de esto... No, podemos pasar a otra pregunta, sí. Ok, y partiendo de esto, ¿se podría plantear un acompañante terapéutico que empiece a funcionar dentro de la institución, dentro del centro, y que sea un mediador para que el sujeto pueda salir, digamos, al exterior? Me explico, que pueda funcionar tanto dentro del centro y ser el mismo quien acompaña fuera del centro. ¿Querés
responder vos, Jessica? Cualquiera. Bueno, sí, es un poco, digamos, la experiencia que yo comento, ¿no? Empiezo en el centro y luego se continúa afuera. De hecho, es quizás una de las indicaciones más características del acompañante terapéutico en general y en particular en relación a personas con adicciones, porque permite esa transición, o sea, el paso de un ambiente controlado, como es una internación, ya sea en una clínica, en un hospital, en una comunidad terapéutica, al volver a la vida cotidiana en su casa, en su barrio, donde están la familia, está la gente con la que consumía, en la misma vida cotidiana de antes, ese pasaje a veces es muy desestabilizante para la persona. Entonces, cuando mejor funciona es cuando uno puede implementar un acompañamiento terapéutico que comience en la internación, que ya se conozcan ahí, que a lo mejor acompañen las primeras salidas autorizadas y que luego acompañe en la vida cotidiana habitual. Porque eso permite un acompañamiento, digamos, una transición acompañada y con mucha información que el equipo puede ir teniendo para monitorear más allá de lo que la persona explicita, porque, digamos, en los casos de adicciones sucede mucho esto, que la persona a veces con una intención engañosa y otras veces no, bueno, no cuenta, se olvida, no registra lo que siente, no registra las situaciones que lo desestabilizan, porque es como que va pasando en una secuencia, en una serie donde como que toda la cuestión del registro némico, de las huellas némicas, de las representaciones, a veces tienen como mucha labilidad en esas instancias y mucho más cuando están medicados, como suelen salir de una internación. Entonces, yo digo, el acompañante funciona ahí como una especie de memoria externa, ¿no? No porque vaya a contar todo, sino porque va registrando cosas que a veces las puede traer a la conversación con el mismo acompañado tiempo después. Si acordate cuando saliste, que estabas así, que te sentías así, que me dijiste tal cosa, que te pusiste nervioso en tal situación. Y esa es una función muy rica porque es como que da más chances a lo simbólico, da más oportunidades a que ese proceso de simbolización tenga como más posibilidades de agarrarse de algo, ¿no? Okay. Sí. Y también a veces, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. También a veces esto que decís me hacía pensar que funcionan como para poder señalar que hubo una forma diferente de responder frente a una situación, ¿no? Que la resolvió de una manera, ¿no? Lo que se solía resolver de X manera con un estallido de furia, por ejemplo, ¿verdad? Se estuvo frente a una situación similar y en ese momento se resolvió de otra manera. Y esto es importante, el acompañante está ahí, ¿verdad? Para poder, por ejemplo, transitar nuevamente en lo social y para estar en la vida cotidiana, pero no le resuelve al paciente, ¿sí? Se abstiene, ahí, ¿no? El acompañante terapéutico se abstiene de responder y en eso consiste la responsabilidad subjetiva, ¿no? del paciente, ¿no? Y la observación, esto que dices, ¿no? Sobre es todo, muy digamos, en interesante. esta posición. Es muy interesante porque es como si fuera similar a lo que en una situación de psicoterapia con un paciente no adicto, neurótico, fuera un señalamiento. El acompañante registra y después puede subrayar y decir, viste ahí, actuaste distinto esa vez. Porque si no, en el estado confusional en el que están muchas veces, bueno, esa vez respondió mejor, pero pasó y se olvidó y nadie se dio cuenta y
Entonces, tiene como esa función, ¿no? Como esto, como un subrayado que puede sostener mejor esas indicaciones. Y bueno, y un poco partiendo de eso. Preguntan, Dale, Jessica. Gaby, que preguntan acá si el acompañamiento terapéutico puede ser grupal o individual. Ajá. Me parece que el acompañamiento terapéutico es absolutamente singular, ¿no? O sea, es justamente en la construcción del vínculo. Yo no sé si en Argentina tiene experiencias grupales de acompañamiento terapéutico. Sí, hay experiencias muy interesantes. ¿Pablo? Hay experiencias muy interesantes. Laura Frank, Graciela Bustos y otros colegas también han trabajado en esto y tienen algunas cosas escritas, porque se ha ido construyendo cuál es el rol específico en un grupo para un acompañante terapéutico. A veces es como un mix entre grupo e individual, digamos, en una dinámica grupal hay acompañantes y de repente cuando emerge alguna situación que requiere alguna contención singularizada, a lo mejor el acompañante se aparta con ese integrante del grupo, trabajan un rato fuera y luego vuelven. Bueno, ese es un ejemplo mínimo, pero existen experiencias. Pero coincido con vos, digamos, lo que define en general el acompañamiento es esta cuestión singular del vínculo con el acompañado, ¿no? Estaba viendo ahí una pregunta de Carolina Rodríguez que habla de las situaciones duales, cuando hay una coexistencia de un padecimiento mental como una esquizofrenia más la adicción, en este tiempo donde no hay demasiadas alternativas a contar con un equipo por la pandemia y solo queda la Yo digo, porque esto de la patología dual es como una denominación que desde hace un tiempo, sobre todo desde el campo de la psiquiatría, se habla de esto de las patologías duales, que uno la entiende, digamos, es como la comorbilidad de trastornos, otros trastornos psiquiátricos con la adicción. Pero a mí me gusta decir que siempre, en todo caso, siempre es una patología dual, en tanto y en cuanto la adicción no es un diagnóstico de personalidad ni de estructura. Entonces siempre va a haber características singulares de la presentación de la adicción en función de la estructura psíquica de cada sujeto y de los problemas que tenga, ¿no? No sé, Jessica, ¿qué opinas vos respecto de esto? A la patología dual, coincido con vos, no lo había pensado así, no había pensado que, porque finalmente, digamos, uno es atinente a la estructura y lo otro es, podríamos pensar que es el síntoma, ¿no? La adicción como síntoma, como suplencia en algunos casos, ¿verdad? Es decir, que la adicción muchas veces es lo que está anudando en el fondo una psicosis, ¿no? Cuando se quita cuando aparece, se quita el consumo o la adicción, lo que apaciguaba de alguna manera el dolor psíquico, muchas veces lo utilizan. Yo he tenido varios pacientes que utilizan la marihuana, por ejemplo, para bajar la angustia, para quitar la ansiedad, porque cuando está drogado drogado y con alcohol, digamos marihuana con alcohol, las voces se emborrachan, entonces dicen, me emborracho las voces, ¿no? Ya no me escuchan más, ya no me hablan más. Otras veces lo potencia, ¿no? Otras veces lo potencian. Pero sí, claro que sí, es muy frecuente, muy frecuente la patología dual. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces es es una adicción, digamos, que más bien está en la función del andamiaje psíquico como suplemento, como lo que estabas planteando antes, ¿verdad? Me parece que es un suplemento que soporta, digamos, en una estructuración más neurótica, pero aparece la adicción en digamos, en esta forma de enlace con la pulsión, ¿no? La pulsión se enlaza, es una pulsión la pulsión de autodestrucción, ¿no? Enlazada al objeto. Droga, ¿sí? Así es. Como un Bueno, soporte, también, un suplemento del lugar.
Sí. Así es. También es cierto esto que señala Carolina de que hoy en día los sistemas de salud están priorizando absolutamente todo lo referido a El COVID. a la pandemia del COVID y estos padecimientos de la salud mental están un poco en segundo plano de las prioridades de los sistemas de salud, en segundo o tercer plano, y eso hace que sea muy difícil acceder a los servicios de atención que antes estaban mucho más disponibles, ¿no? Y eso hace que los acompañantes, a su vez, tengan que afrontar situaciones con menos recursos disponibles, ¿no? Es un gran problema que hay en este momento. Sí, sí. Sí, aquí bueno, acá en Costa Rica, digamos, como el acompañamiento terapéutico, pues virtual, no hay un acompañamiento terapéutico en el sistema público, ¿verdad? Funciona generalmente de forma privada y es algo que no, digamos, que se detuvo con el COVID, ¿no? Ahorita estamos tratando de reactivarlo de alguna manera, ¿verdad? Porque estuvimos con muy pocos casos, pero parece que ya empezaron a crecer. Entonces hay una incertidumbre también, ¿no? Y de riesgo, ¿no? Y de riesgo. Y bueno, y de política pública también, ¿no? Son políticas sanitarias, perdón, en ese sentido. Hay otra pregunta, digamos, Omar Ulate pregunta de que cómo hacer para establecer el vínculo con un adolescente que no cree en los adultos. Sí, me parece que sí es posible, siempre es posible, ¿no? ¿Cuántas veces no nos rechazan de entrada? Sí, y hay que ir construyendo y construyendo el vínculo, ¿no? Me parece posible justamente, digamos, en esta creación del vínculo que lleva enlazado de alguna manera el concepto de la transferencia, es poder ofertar un vínculo diferente al vínculo que se tiene con los otros, ¿no? Es un poquito lo que yo trataba de transmitir, no es un vínculo, incluso es el pasaje del vínculo de un otro indiferente a un otro amistoso, ¿no? Y eso es algo que se construye, no está en la entrada. Sí, ahí hay un punto comparable hay una situación bastante similar que a veces se repite en los primeros encuentros con un adolescente o los primeros encuentros con una persona con adicción, que no, aun cuando no sea adolescente, que es esta presencia de ese rechazo inicial, ese rechazo a la idea de ser acompañado. Creo que comparten una necesidad de sostener una imagen de autonomía y de omnipotencia y de no necesitar ayuda, que es bastante, por lo menos comparable, no es lo mismo, pero es comparable en su presentación fenoménica. Y ahí el acompañamiento, el vínculo se va a establecer tarde o temprano, pero hay algunas cuestiones a señalar. La primera es que el acompañante debe apoyarse en la indicación del acompañamiento y en algún establecimiento del encuadre inicial por el cual tiene que quedar claro para ese acompañado y para su familia que el acompañante va a ir y va a cumplir con el horario pase lo que pase. Entonces, no importa si el adolescente o el adicto lo rechaza, le grita que se vaya o no le abre la puerta, el acompañante se va a quedar, aunque sea delante de la puerta o en la otra habitación, hasta cumplir su horario. Siempre y cuando no haya una situación en que esto genere como mucha violencia, pero porque van a estar esos desafíos iniciales. Y hay que ver qué pasa. O sea, uno no le va a tirar alcohol en la herida ni nafta en el fuego, pero es como decir, mira, no depende de vos, no depende de mí, yo tengo que estar acá, y bueno. Y en algún momento eso va a ceder, en algún momento va a aparecer otro tipo de comunicación, y el vínculo se va a ir haciendo.
Entonces, lo primero es, uno tiene que ir como con poca expectativa, suponer que ese rechazo va a estar al principio y ver de encontrar algo, porque esto tiene que ver con un modo de presentación de una transferencia masiva, donde el adicto, sobre todo, ya sacó un montón de conclusiones respecto de cómo uno viene, con qué intencionalidad, pero ni siquiera nos la dice. Uno se encuentra simplemente con una actuación de la cual no tiene mucha idea de cuál es el argumento que hay atrás de eso. Bueno, y hay que permanecer un tiempo suficiente, ¿no? Sí, transferencia, ¿no? Al fin. Sí. Y estaba recordándome de un caso que presentó un colega una vez que planteaba que el acompañante llegaba y era el que, por el paciente con una patología dual, lo único que aceptaba era que el acompañante llegara a darle la medicación, ¿no? Ni siquiera le abría la puerta. Le abría un poquitito, una endija de la puerta, sacaba la mano, el acompañante le daba la medicación y se iba, ¿no? Entonces ese fue, digamos, la primera construcción del vínculo. Después de un tiempo, le empezó a abrir cada vez más la puerta, ¿no? Hasta que lo invitó a pasar. Y ahí, digamos, bueno, hubo todo un trabajo que se hizo, ¿verdad? Anterior como para poder entrar. No, a veces el vínculo, imaginamos que el vínculo tiene que ser la relación de ya me contó todo y ya pudo abrirse conmigo. No, el vínculo se construye y puede estar mediado. A veces es más fácil estar mediado por una intención, por ejemplo, por la medicación, que tener que enfrentar la transferencia masiva, ¿verdad? Es decir, la presencia masiva que me representa esa otra edad que viene todos los días a la puerta de mi casa, ¿no? La tengo que mediar. No sabemos si estaba pensando en que el otro era el monstruo que venía o el enemigo o, ¿sí? O sea, nunca sabemos tampoco cuál es el rostro que nos ponen, ¿no? En la transferencia a nuestros pacientes. Tal cual. Y eso es como también la enseñanza que nos ha dado tanta historia de trabajo con la psicosis del acompañante terapéutico. El poder, y es de lo que hablamos cuando hablamos de trabajar en la singularidad de cada sujeto. Bueno, despojarnos de los preconceptos, de todo lo que estudiamos, de todas las ideas respecto de lo que implica una adicción, de lo que debería ser un tratamiento. Bueno, toda esa información es muy útil, pero en ese momento uno se olvida, ¿no? Y uno se toma del hilo del que puede tomarse un vínculo incipiente. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, creo que estamos un poco ya sobre tiempo. Quedaron muchísimas preguntas. Entonces, bueno, nada, agradecerles por ahora a Jessica y a Pablo por la conferencia de hoy y invitarlos a la próxima, que va a ser el 8 de julio, con la máster Iliana Díaz Plasencia. Voy a hacer una pequeña presentación para que sepan de qué va a tratar un poco. Ella es fundadora y directora general del Centro de Atención Psicosocial INARICA, coordinadora del proyecto interdisciplinario y acompañamiento terapéutico para la atención de pacientes con patología dual en servicios de salud del Estado de Querétaro, centros de atención primaria en adicciones. Va a estar presentando el modelo de atención de este centro en el abordaje de personas con problemas de abuso de sustancias. Entonces va a ir como por la misma línea, ¿no? De lo que venían hablando de las patologías duales. Entonces nada, los esperamos dentro de un mes y muchísimas gracias a Pablo y a Jessica por acompañarnos hoy. Gracias, Gaby. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Gracias, Gaby. Gracias a todos y todas por estar acá. Nos vemos en julio. Chao. Hasta luego. Nos vemos en julio. Sí.